Buenas, nosotros somos Xavier Rodríguez, Rosa Sierra, Emily Pérez y Perla Reyes, y estas fueron las entrevistas realizadas. Buenas, nosotros nos encontramos en Seguros Reserva, nos encontramos con el licenciado Ríos. Él nos va a comentar un poco de cómo es la carrera y cómo se desempeña aquí en Seguros Reserva. Cuéntenos un poco de qué usted hace aquí, qué tal su experiencia. Perfecto. Bueno, en primera instancia, mi cargo acá, yo soy el gerente actuarial, dependo en el organigrama de la Vicepresidencia de Administración, Finanzas, Planificación y Proyectos. ¿Okay? Digamos que la actividad que nosotros hacemos acá son un equipo de 3 personas contándome, y la actividad que nosotros hacemos aquí básicamente es velar por todo lo que es la suficiencia de las primas y la valoración de los activos contingentes que tiene la empresa, ¿okay? Básicamente. Entonces, ¿cómo usted considera que se aplica la ética de su profesión? Sí, mira, en primer lugar, la ética tiene que ser un principio rector de no solo de lo que es la vida profesional, sino es la vida personal, ¿ok? Y precisamente la ética tiene que ver con todas esas decisiones que nosotros eventualmente tomamos cuando estamos en una encrucijada de algo que tiene un color, digamos que no es blanco o negro, sino que es gris, ¿ok? Todas estas carreras que son como muy especializadas y que tienen un conocimiento intrínseco que no necesariamente lo conoce todo el mundo, implica que la persona que posee ese conocimiento tiene un poder, y ese poder es básicamente el de guiar el razonamiento de los demás de acuerdo a su conocimiento particular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que si la ética no está presente, particularmente en nuestra carrera, entonces nosotros podemos manipular nuestro conocimiento para que las personas entiendan otra cosa. Y aquí, en el entendido, básicamente, de que ese conocimiento es tan particular que en términos generales en la compañía es conocido por muy poco y manejado todavía por mucho menos personas. Entonces, no solo en la carrera de matemáticas, sino en todas las carreras que tienen conocimiento especializado, siempre es importante la transparencia y el esfuerzo que tengamos que hacer nosotros como profesionales para hacer llegar nuestra idea de la forma más tangible y de la forma más honesta posible. Entonces, cuéntenos un poco de algunos conflictos éticos en los que se ha presentado, que usted se ha preguntado como no, o sea, debo de hacer esto porque mi ética lo dice más que otra cosa. Sí, o sea, mira, básicamente, y asociado al mismo punto del manejo de información confidencial y sobre todo del manejo de información muy especializada, muchas veces ustedes cuando ejerzan la profesión, y es lo que me ha pasado particularmente a mí, que es muy común, van a llegar eventualmente a tener que tomar una decisión entre si aplicar el conocimiento exactamente como ustedes lo aprendieron en la carrera o incorporar elementos subjetivos propios de su práctica que los van adquiriendo con la experiencia, ¿ok? Muy específicamente, por ejemplo, ustedes pueden evaluar un ramo, supongamos que sea el ramo de vehículos, y ustedes tengan que, o la compañía les pide a ustedes sacar una tarifa, pero ustedes como profesionales eventualmente pueden ser muy adversos al riesgo y les gustaría que su trabajo estuviera muy protegido, y para que estuviera muy protegido eso probablemente les va a implicar que si la tarifa ustedes saben que tienen que dar un 100, ustedes le van a colocar un 120 para ustedes estar sobre seguro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La compañía en general y el tren gerencial de la compañía, cuando no tiene conocimiento, el conocimiento que tienen ustedes, sencillamente el número que ustedes entreguen es el que va a ser admitido por ellos como bueno y válido para que salga a la calle. okay. ¿Sí? ¿Y han tenido alguna situación que se haya involucrado con la ética profesional? Sí, de hecho, casualmente hace un par de meses nosotros acá en la compañía encontramos un problema con un reasegurador. Y eso es básicamente que nosotros cedemos prima a un reasegurador. Así como el cliente nos paga la prima a nosotros le cedemos prima a un reasegurador.
Pero resulta que por temas de tecnología del sistema y de unos parámetros que no se habían actualizado en el tiempo, nosotros llegamos a cederle más al asegurador de lo que debía. ¿Okay? Con lo cual, al nosotros realizar ese análisis y enviárselo al reasegurador, se veía que ellos tenían que devolverle dinero a la compañía. Cuando estamos en el trance de ese análisis conjunto que hacemos con el equipo de la reaseguradora y el equipo de nosotros acá, el reasegurador se equivoca en uno de sus cálculos y le daba en su análisis particular que tenían que devolvernos más dinero del que realmente aplicaba para ese caso. ¿Okay? Entonces fíjense que ahí es muy sencillo que quizás ustedes puedan pensar de la forma más liviana, bueno, si él se equivocó, nosotros sencillamente recibimos esa información como buena y válida porque está validada por ellos. Pero no tiene que ser el caso, sobre todo si nosotros como profesionales, revisando el trabajo que ellos y el análisis que ellos hicieron, nos damos cuenta de que hay algún error allí. Entonces, lo prudente en ese caso es tú contactar al equipo que hizo eso y plantearle tu punto de vista, porque no necesariamente también implica que pueda hacer algún error, a lo mejor es algo que tú no estabas viendo y ellos están siendo bien éticos de su parte y decir, mira, no es esto que tú me diste, sino es esto que es adicional al análisis que ustedes hicieron. ¿Okay? Entonces, en ese trance, de hecho eso no está resuelto, aún es un caso relativamente reciente, y en ese trance de análisis estamos ahora, y fíjate que ahí funciona la ética de ambos lados, porque nosotros le dijimos no estamos de acuerdo con un número que incluso nos favorecía. Y ellos de entrada nos enviaron un número que no les favorecía a ellos, pero que era, desde su perspectiva, era lo transparente. ¿Okay? Sí. Ese es un ejemplo muy tangible y también bastante reciente de algo que involucra esto. Okay. ¿Usted conoce el código de ética actuarial? O sea, por el cual se rigen los actuarios. ¿Usted lo conoce? Sí, yo tengo, claro, en mi profesión, en mi escuela, a todos nosotros cuando egresamos nos entregan un código de ética y, digamos, nos hacen hasta una evaluación de ella cuando nosotros nos inscribimos en el Colegio de Actuarios y de Estadísticos que funciona ya en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Central de Venezuela. ¿Usted podría darnos algún ejemplo de lo que podría considerarse una buena práctica profesional? A ver, buena práctica profesional, como les digo, en términos generales, es ser bien transparentes. En cuanto a nuestra carrera en específico. Sí, siempre es ser muy transparentes con los resultados que ustedes den. Ustedes tienen que entender básicamente la responsabilidad que implica tener una profesión como la que tenemos nosotros. Y es básicamente que somos referentes en cuanto, sobre todo, a lo que tiene que ver con temas de análisis de riesgo. ¿Bien? Entonces, nuestra decisión siempre pesa mucho sobre las decisiones del tren gerencial de la compañía. Entonces, siempre una buena práctica, la mejor práctica que ustedes pueden incorporar es precisamente ser completamente transparentes con los análisis que ustedes hacen e intentar y lograr hacer el mejor de todos los esfuerzos para que una información tan densa como la que se analiza desde el punto de vista actuarial pueda ser digerida y pueda ser comprendida muy sencillamente por personas que son muy inteligentes pero no necesariamente tienen el conocimiento que ustedes adquieren. Entonces yo creo que no solo una buena práctica, sino un reto que tenemos nosotros como profesionales es precisamente hacer ese nivel de traducción para que cosas complejas se puedan traducir finalmente en una herramienta para la toma de decisiones, porque al final lo que hacemos nosotros acá es darle las herramientas a un equipo de trabajo, bien sea técnico o de reclamaciones, o al equipo decisor de la compañía, para que ellos puedan tomar las mejores decisiones en el tiempo oportuno. Okay. Por otra parte, ¿usted podría darnos un ejemplo de una mala práctica profesional? Sí, una mala práctica profesional, por ejemplo, podría ser darse cuenta de una situación negativa en algún ámbito de la compañía y
al no estar relacionada directamente con el ejercicio de tu actividad dentro de ella, sencillamente dejarla pasar, ¿ok? Y al final es mala práctica, ¿por qué? Porque en una compañía el equipo somos todos y básicamente por las relaciones de causa-efecto que hay entre todos los aspectos que están involucrados en la operación, de alguna forma te termina afectando a ti. Por ejemplo, si nosotros en el análisis de información de los siniestros conseguimos a lo mejor, por darles algún ejemplo, que un proveedor médico para una intervención específica en promedio está cobrando a la compañía o a los asegurados más de lo que corresponde en términos de sus otros competidores en el mercado, entonces nosotros tenemos como decisión, si nos estamos dando cuenta de eso, decir, mira, sencillamente lo tomo en cuenta y eso que él está cobrando yo lo traduzco en la tarifa. ¿Bien? Ahora, otra decisión puede ser, no mira, yo voy a sencillamente desprender con las áreas correspondientes un análisis asociado a eso y colaborar para que al final una resolución de este caso, donde por ejemplo ese proveedor pueda cobrar algo justo, se traduzca también en una tarifa y por supuesto en mayor competitividad, ¿ok? Entonces, en ese sentido, una mala práctica pudiese ser el no aprovechamiento de todas las capacidades de reconocimiento de situaciones que nosotros tenemos al observar la información de la compañía. No, ya para finalizar, un consejito para nosotros como futuros actuarios de cómo nosotros deberíamos manejarnos la carrera éticamente. Sí, a ver, el mejor consejo que yo les puedo dar dentro de mi ejercicio, lo que me ha funcionado a mí, es que siempre tengan un proceso de 4 eyes, de 4 ojos, ¿ok? Siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces hay situaciones donde nosotros por alguna razón cometemos algunos errores o nos equivocamos en lo que es el output de algún modelo o sencillamente porque somos humanos nos equivocamos en parte del proceso con el que nosotros damos una orientación para una toma de decisiones. Ahora, eso siempre es bueno validarlo con otra persona que lo vea, ¿bien? Y siempre, cuando ustedes tengan con temas de ética, siempre muchos grises, no todo es blanco y negro. Entonces, eso depende de la perspectiva del observador, ¿ok? Entonces, yo soy un observador distinto a ustedes y a lo mejor lo que para mí es un problema ético, para ustedes no es tanto. Incluso hay temas culturales que intervienen allí, ¿no? Entonces, siempre cuando ustedes tengan alguna duda, por pequeña que sea, de algún color gris que tengan en cuanto a una situación ética, siempre voltéense y consúltenlo con alguien más. Por supuesto, con alguien que sea un referente para ustedes, ¿no? Alguien que ustedes sientan que les pueda aportar realmente para dilucidar, para asignarle un poco más de tonalidad a eso que se vuelve gris y sencillamente que se convierta para ustedes en un blanco y negro. Y si todavía, después de consultar eso, todavía ustedes tienen alguna duda de cómo actuar, bueno, sencillamente hagan lo que desde su conocimiento ustedes crean que es lo que está en mejor interés tanto para la compañía como para ustedes como profesionales. Pues de verdad, muchas gracias por la entrevista. Y nada, de verdad, muchas gracias. Fue muy nutritivo para nosotros. Buenas, nos encontramos con la profesora Leticia Martínez. Ella es encargada de dar clases en el área de actuaría del INTEC. Le estaremos haciendo unas preguntas acerca de la ética profesional. ¿Cómo cree usted que se aplica la ética en la actuaría? Bueno, finalmente la carrera ya en el ámbito profesional, cuando uno ejerce utilizando mucha información a nivel de población, no solamente a nivel de personas, sino también a nivel de algún producto que tenga que ver con el tipo de vehículo
o a las empresas algún producto en términos de seguros, en el ámbito de seguros, por ejemplo. Entonces, la base de nuestras estimaciones siempre son caracterizar a la población. ¿Qué implica eso? Que conocemos mucha información de ellos. Entonces nosotros no podemos publicar o hacer pública la información que por nuestra profesión tenemos acceso. Entonces la ética ahí, en términos de guardar la confidencialidad de la información que manejamos, es como que el valor agregado, más que técnico, es el valor agregado de nuestra profesión. También, por ejemplo, cuando existen en el ámbito de salud, hay criterios de confidencialidad que nosotros, aunque tenemos acceso, tenemos que seguir. Por ejemplo, estimaciones, por ejemplo, de un per cápita para cubrir ciertos medicamentos que son asociados con población con VIH. Entonces, por ley nosotros tenemos que guardar todo ese criterio de confidencialidad. Entonces, implica que nosotros tenemos que manejar con cierta honestidad y con mucha responsabilidad esa información. Bien. ¿Y qué tipo de conflictos ha encarado usted en la carrera de actuaría? Bueno, yo he trabajado en dos líneas, tanto en la parte que tiene que ver con generación de información, como con la validación de ciertos productos. Por ejemplo, se puede generar conflictos si en algún momento yo divulgo un estudio técnico de una ARS y se lo doy a otra ARS, por ejemplo. Sí. Y entonces digo, mira, este producto se está estructurando de esta manera, y yo voy con la otra ARS y digo, mira, a ti te conviene hacer esto. Incluso, por ejemplo, en mis clases yo utilizo varios ejemplos, pero todos son anónimos. O sea, los ejemplos en términos de información, en términos de ARS 50, 80 o la ARS Patito 1, Patito 2, que no sabemos quién es, pero sí podemos comparar, hacer ejercicio. Y esa información que se usa con elementos didácticos, más que para hacer el cálculo, para poder hacer el cálculo. Incluso se multiplica, se divide para que no sea la información de origen. Entonces, si esa información, por ejemplo, cae en manos de una ARS distinta, eso genera un conflicto de intereses fuerte. Incluso también, ustedes han oído hablar, por ejemplo, de la comercialización de algunas coberturas, de algunos laboratorios o de algunas prestaciones. Entonces, no hay un tarifario dentro de la seguridad social, pero la superintendencia sí maneja esa información, porque todas las ARS reportan de cómo están pagando ese tipo de cobertura, reportan también quién le está otorgando esa prestación al afiliado, y obviamente a partir de ahí se saca un tarifario para la regulación interna. Entonces, por ejemplo, si esa información cae en manos de un prestador diferente, dice, pues yo voy a negociar como están negociando ellos en términos de una tarifa o algo. Entonces, toda esa información, si se hace mal uso de nuestra profesión, puede generar ese tipo de conflictos. ¿No hay una experiencia que nos pueda comentar acerca de la ética profesional en nuestra carrera? ¿Una experiencia vívida? Sí, Claro. Bueno, les puedo comentar, por ejemplo, en la generación de información. Cuando uno genera información, a veces hay ciertos intereses de obtener esa información, o de decir, mira, yo quiero que esa información que tú manejas se le entregues a cierta persona antes de ser publicada. Entonces tú profesionalmente no puedes hacer eso. O sea, y siempre te tienes que cuidar con correos electrónicos, quien te autoriza a entregar, quien te autoriza que efectivamente esa información puede salir
porque una de las cosas que uno tiene que aprender, y a veces nos cuesta aprenderlo, es todo dejarlo por escrito. Cualquier elemento de decisión, por simple que parezca, hay que documentar. Hay que documentar quién te dio la autorización, por qué tú estás enviando esa información, si hay una petición. Entonces, ahí, por ejemplo, se puede incluso generar, uno tiene que ser técnicamente, yo siempre digo que tiene que ser ético y técnicamente honesto. Nuestra profesión, por ejemplo, yo trabajo en el área gobierno, por así decirlo, entonces pueden decir, no, es que esta cobertura cuesta menos ofrecerla, y nuestros cálculos técnicos dicen, no, eso no vale eso vale más. Y entonces, técnicamente, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Siempre decir, estos son los cálculos, técnicamente este es el valor, y ya políticamente usted lo maneja como sea, pero nosotros tenemos que ser técnicamente honestos. Entonces ahí puede haber hasta conflicto, porque, por ejemplo, yo dando una vez una clase en la especialidad de cálculo actuarial, uno de los que estudió la primera generación, pues el militar, y entonces empezamos a ver el asunto de los planes alternativos, de cómo se validan y quién los valida y por qué se tienden a rechazar y todos estos elementos. Y él me dijo, profesora, pero usted no tiene miedo que le pase algo. Y entonces yo le dije, ¿por qué? Si mi trabajo es meramente técnico. Dice, sí, pero de usted depende, por ejemplo, que se autorice o se comercialice un plan. Le digo, no depende de mí, depende de la firma del superintendente. Sí, dice, pero si usted dice no, ese plan quizás no salga. Y entonces eso puede trastocar ciertos intereses. O puede decirle a alguien, bueno, usted me está haciendo perder mucho dinero por no autorizarlo. Y entonces entras en el juego. Cuando uno es éticamente responsable con su trabajo, no entra en ningún juego. O sea, las cosas son o A o B. Entonces, ¿podría darnos un ejemplo de una buena práctica profesional? Una buena práctica profesional. Que usted Son considere. muchas. Ya Pero aplicamos nuestra carrera. Exacto. ya aplicado nuestra carrera. Exacto. Por ejemplo, nosotros somos responsables a veces de decir cuánto cuesta algo que puede impactar a toda una población. En el ámbito de la seguridad social, ya que estamos en el auditorio de la seguridad social. Por ejemplo, en la dirección que dirijo es donde se estima el costo del plan básico de salud. Entonces, una buena práctica es visualizar no solamente los costos, sino meter el concepto del riesgo de salud en nuestros cálculos. ¿Qué quiere decir eso? Que hacer ver que no solamente es el cálculo por el cálculo, sino es visualizar con ese cálculo cuánto estamos ganando en calidad de vida cuando se otorga esa cobertura. Entonces, cuando uno hace el costeo de todo eso y entiende cómo mi trabajo puede impactar a nivel nacional, es decir, cambiar vidas, cambiar es difícil, pero tienes que hacerlo. O sea, tienes que hacerlo por el bien de la sanidad financiera incluso del sistema. Porque si seguimos pagando los eventos por pago por servicio, lo que está pasando hoy en día es que tenemos una sobreestimación o sobreutilización de servicios. Por ejemplo, ustedes casi no utilizan los servicios. Entonces, pero hay personas que les duele la cabeza, no una cabeza, no les duele la cabeza, y de una vez van al doctor, pero no van con la atención primaria, no van a un médico general, van con un neurólogo, por ejemplo. Eso tiene un costo. O sea, aunque tú puedes acceder, eso tiene un costo muy pesado, que tú estimas y dices, oye,
pero a este le dolió la cabeza nada más y le hicieron como 14 exámenes. Y luego no encontró al médico y volvió con otro médico y el médico le dijo, no, esos exámenes no me sirven, vuélvetelos a hacer. Entonces eso es una sobreutilización y eso hace presión en el costo. Entonces cuando uno hace visible que estamos, aunque ahorita no estamos quebrados ni mucho menos, puede pasar que si seguimos así, al momento de hacer proyecciones financieras y proyecciones de utilización, eso es un buen aporte en términos de nuestra profesión. Es decir, cómo hago que visible que lo que estamos haciendo puede provocar un quiebre en el sistema si de seguir así. Entonces, esas son parte de las buenas prácticas. De manera contraria, una mala práctica en Una mala práctica es que Una práctica extra ética. ética. En la área laboral. Que tú puedas vender información. Ah, Por ejemplo, esa es una mala práctica. O sea, hacer abuso de tu puesto. Es decir, que tú puedas llegar a venderle una cartera a alguien para que esa información la utilice, ya sea en contra del sistema o a favor del sistema, pero finalmente no es información que a ti te compete entregar, ¿no? O venderla, no solamente entregarla, venderla, vender tus servicios, cuando tus servicios están siendo pagados por una empresa y tú los vendes a otro. O sea, eso puede, o cuando tú facilitas algún trámite. O sea, facilitar en términos de decir, bueno, pues yo te voy a ayudar, si tú me haces este favor, no solamente monetario, sino también favores de otro tipo, ¿no? Como colocar a la amiga en la empresa, cosas así, eso ya. O sea, aunque mucha gente dice, pero es que eso generalmente la gente lo hace, ¿no? O sea, lo que generalmente la gente lo hace y ustedes lo ven mal, ya desde ese punto de vista ya no estamos actuando éticamente correcto. ya para culminar, un consejito para nosotros como futuros actuarios, éticamente, ¿cómo nos deberíamos desarrollar en la carrera? Bueno, ya cuando ustedes salgan, Sí. en términos profesionales, dependiendo en qué quieran ejercer su carrera, siempre tengan en cuenta que su trabajo va a aportar a alguien, va a apuntar. Somos gente que nos ven raro todavía dentro de las profesiones. Tú preguntas qué es un actuario y te dicen, ay, tú actúas. ¿Tú actúas? ¿Eres actriz? Entonces, te ven raro. Tenemos ciertas características que nos hacen diferentes. Nos ayudan a pensar. Nuestra carrera generalmente te ayuda a estructurar lógicamente, o sea que todo tiene una causa, todo tiene un origen y todo tenemos que demostrar. Exacto. O sea, yo no puedo creer esto, no, a ver, Hay que demostrar. hay que demostrar. Entonces te genera un pensamiento crítico y ese pensamiento crítico ya dentro del trabajo te puede generar un problema. La ética es honestidad, es lealtad a tus principios. Entonces, esos elementos los debe tener cualquier profesión, pero la de nosotros es clave. Porque de ahí ustedes pueden tener la gloria o el infierno. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen sus cálculos claros, ponen la forma en que estimaron las cosas, nadie les va a decir, miren, ustedes me engañaron. No, yo les dije, quizás me equivoqué en una hipótesis, lo que sea, pero yo describí en una nota técnica que usé, no me lo inventé, está ahí. Ahora, si usted toma una decisión contraria a lo que yo decía, quien asume la responsabilidad no somos nosotros, si lo dejamos escrito.
Eso es como el consejo, claro. Ustedes en su profesión, ya que la estén ejerciendo, todo déjenlo. Actualización, eso es lo otro. Si yo no sé, aprendo. Si yo tengo que estructurar algo, aprendo. Ustedes son la generación que tienen la biblioteca más grande del mundo. O sea, cualquier cosa se googlea, como dicen aquí, y entonces tú puedes acceder a la información. Y también tenemos que saber discriminar qué información sirve y qué información no sirve. Pues muchas gracias por la entrevista. Vamos a poner en práctica sus consejos cuando ya nos graduamos. Y les toque. Los toques. Les toque.